Insisto, esta música lo estresa a uno más. Esta música es el camino al éxito, Craig. No, pero que me pongan algo más alegre, no tanta tensión ahí. Una cumbia. Aunque sea un reggaetón. La cumbia aquí para ir calentando. Muy buenos días a todos. Tengan una muy cordial bienvenida esta mañana a este última actividad del Agile Fest 2023 de GAP para todos ustedes. El día de hoy es un tema súper interesantísimo y va a hacer que este par de chicos nos revienten la cabeza con sus ideas y con todo lo que tienen preparado para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando todo es urgente? ¿Qué pasa cuando tenemos esa lista de pendientes grandísima y no sabemos por dónde empezar y tenemos que entregarlo absolutamente todo? El día de hoy nos acompaña Daniel Siles. Daniel Siles tiene un año en Gap, tiene el rol de Senior Product Manager. Ha desempeñado otros puestos, además ha sido Product Manager, Product Owner, Scrum Master, Delivery Manager. Es de los que ahí donde ustedes lo ven, hace mucha natación, yoga, le encanta viajar y pasear y aparte de eso le gusta mucho comer. Craig Crawford Clark es Senior Product Owner, también de Gap, tiene 7 años de experiencia, más de 20 años de experiencia en manejo y coordinación de equipos y actualmente coordina un equipo en la industria hotelera
para un cliente nuestro de nombre Amadeus en el área de Service Optimization. Ha liderado grupos en proyectos en la industria de online gaming, automatizaciones, integraciones de APIs, así como en empresas basadas en una estructura multinivel. Ha manejado proyectos de supply chain, e-commerce, operation and customer success. Es un amante del deporte, sobre todo el básquet, el fútbol y el motociclismo. Y dice que su equipo en Gap es experto y tiene el superpoder de relacionar cualquier cosa de la vida que le suceda con un capítulo de Los Simpson. Interesante dato para empezar este día de hoy. Por favor, durante en el transcurso de la actividad vamos a necesitar que todos los participantes tengan a mano papel y lápiz. Así que por favor, saquen ahí un momentito para traerlo. Y yo los dejo en este momento con Daniel y con Craig. Perdonen, antes de empezar, hay un panel para Q&A, así que por favor, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden hacerla por medio del chat, pueden utilizar el nódulo de Questions and Answers o pueden levantar la mano y les vamos a dar la palabra para que puedan hacer su intervención. Muchísimas gracias. Excelente, gracias, Mau, por la presentación, por la introducción. Ese equipo de Craig es experto priorizando cómo relacionar todo con los Simpson, entonces. Así mismo es. No, Saludos, que súper, súper. por ahí andan, así Saludos es a que todos. saludos. Ok, prioriza, 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 pero ¿cómo lo podemos hacer? Es el título de nuestra charla del día de hoy, nuestro taller. Como bien Mao lo explicaba, ¿cuál va a ser nuestra agenda? Bueno, vamos a iniciar con una actividad, un icebreaker. El papel y el lápiz van a ser fundamental por ahí. Craig nos va a ayudar también explicando un poquito. Vamos a hacer un pequeño viaje exploratorio al Polo Sur. Vamos a abordar tres técnicas de priorización y al final vamos a hacer un cierre. Si hay preguntas que se pueden quedar para el final, pues estaremos conversando, discutiendo. Igualmente tenemos una actividad preparada de cierre. Como lo decía Mao, si hay preguntas, por ahí vamos a estar pues coordinando y aclarándolas. Entonces, para dar inicio con esto, el icebreaker, Craig. Buenas, buenas. Primero que todo, agradecido con todos por sacar el ratito y por la oportunidad que nos han dado de hacer el cierre del Agile Fest. Ojalá pueda ser productivo, ¿verdad? Lo que les vamos a compartir. En este momento, ¿verdad? El tema de priorización es bastante interesante porque definitivamente son cosas que llegan a la vida cotidiana de uno, ¿verdad? Hay, hay momentos en el cual tenemos demasiadas cosas y vamos procrastinando, ¿verdad? Porque no sabemos qué debería ir primero, ¿verdad? O no sabemos realmente el costo de no tener eh, hecho alguna cosa que al final al tiempo nos va a cobrar, entonces más bien inclusive debería ser prioritarlo por no tenerlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cosas del día a día, vamos a mostrar un pequeño ejercicio de qué se haría o cómo priorizaría si tienes una lista de artículos y solo tenés $100, ¿verdad? Es que inclusive un método de priorización. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual vamos a listar algunos ítems de uso diario. Vamos a escoger cuáles vamos a darle prioridad y el por qué. Entonces, el papel y el lápiz es para hacer este pequeño ejercicio. Luego vamos a pedir un par de voluntarios que nos muestren el por qué priorizaron de esa forma y ahí más o menos ya introducir el tema luego con un viaje al Polo Sur. Entonces, Dani, si nos muestras la lista de ítems, vamos a darles un par de minutitos para que entonces de toda esta lista de ítems tienen que gastar $100. Ustedes verán cómo, si en 3 artículos, en 2, pero darle la prioridad en por qué lo hicieron. No tienen que poner los que obviamente no escogieron, pero pongan, no sé si el pan era más importante, pusieron ya ahí 5 y así van sumando sucesivamente hasta que gasten los $100. Entonces, darles un par de minutitos. Y ahí cualquier cosa, cuando termine el primero, levanta la mano para ir por lo menos traqueando un poquito el tiempo. Luego,
es súper curioso porque así mismo, ¿verdad? Uno puede hacer la comparación de cómo los distintos prioridades cambian basadas en las necesidades. Tal Dani, vez vos, les ayudo acá. Entonces, claro, si alguien ya terminó su lista y quiere presentárnosla para terminar el ejercicio, por favor levantan la mano para irles pasando la oportunidad de que nos expliquen. excelente, Mau, gracias. Dani, para vos, ¿cuál hubiera sido el primero en esa lista? Mute. Uf, para mí, ¿cuál hubiese sido el primero? Qué interesante que está esto. El whisky. Uy, no sé. Whiskycito después de la actividad, quedaría bueno, ¿no? No, Sería el genial. almuerzo. Después de esta actividad estoy pensando en el almuerzo, así que lo que tenga que ver con comida ahí, Ok, pancito, huevito. Ok, tenemos con la mano levantada a Sergio González. Adelante, Sergio. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? sí, adelante, Sergio. Perfecto. Ok. Bueno, una de las cosas muy importantes para eh, invertir esos $100, pues sería el Internet, porque bueno, todos trabajamos en ello. Los $50 serían en el mantenimiento del auto, porque la movilidad es muy importante. Y lo demás me enfocaría en el pan, la leche, los huevos y el papel higiénico, me parece muy importante. Sobre Ex- los demás ítems en la lista. excelente. Entonces, sí o sí, el primero sería el Internet. Así es. Ok, perfecto. Muy bien, tenemos ahora a Laura Castillo en la lista. Bueno, yo también puse el internet, pero yo prefería alimentarme. Entonces puse el pan, la leche, los huevos, el papel higiénico y la botella de agua. El resto camino. Ok, Ya. interesante, súper. Gracias. Y ahora tenemos a María Ávila también en lista. Hola, hola. Igual que Laura, Dino, la prioridad, uno no puede trabajar y uno no puede hacer nada si no ha comido, pues. O sea, uno se puede primero morir de hambre. Entonces digo yo que lo principal para mí es comida, pan, leche, huevos, agüita. Ya después de eso, pues estar vestido, porque, híjole, andar ahí como mal vestido tampoco. Entonces, underwear también. Ok, Ya después sí, ya viene el resto, ya sea internet, no, el resto, pues. pues no, qué interesante porque al final, bueno, si hay un proceso de análisis, ¿verdad? Para priorizar, evidentemente todos tenemos un punto de vista distinto. Yo, ¿verdad? Yo probablemente hubiera escogido primero el papel higiénico porque cualquier otra cosa no la podría hacer si no tengo el papel higiénico, ¿verdad? Pero cada quien tiene su prioridad en este mundo, ¿verdad? Pero es parte de cómo podríamos generar ese análisis con cosas más objetivas, ¿verdad? Porque están a la vista. Hay otras cosas que son más subjetivas, inclusive a la hora de dar un valor a un ítem, ¿verdad? Entonces, por ahí va nuestro camino en lo que queremos presentar ahora. Entonces, muchas gracias por Sí. la participación y Dani nos lleva ahora en el journey. Y ahora que mencionas el papel higiénico, me hace gracia porque en Costa Rica, cuando inició la pandemia, uno de los artículos que se acabó primero fue el papel higiénico. Exacto. Fue, entonces Bueno, fue a nivel interesante. mundial yo creo que fue eso. Yo creo que sí. Papel higiénico se acababa de primero, así que iban los $100 bien invertidos de la mayoría. Interesante cómo pudo haber sido ese proceso de análisis, de priorización, ¿verdad? Claro, ante pandemia y emergencia, ya sabemos cuál es el producto que Exacto, más se vende. Por lo menos en Costa Rica lo fue. Muy exacto. bien. Gracias, Craig. Gracias a todos por participar. Ahora, quiero que me acompañen en esta breve historia hacia el Polo Sur, la carrera hacia el Polo Sur. Corría el año de 1911 cuando dos grupos de exploradores emprenden una misión increíble. Y aunque usaron estrategias y planes
diferentes, estos equipos tenían una meta, un objetivo en común: ser los primeros en llegar al Polo Sur. El primer grupo fue dirigido por el ex explorador noruego Roald Amundsen. Él dedicó mucho tiempo a estudiar cómo fue que se exploró, cómo fue que se llegó al Polo Norte, y también estudió métodos de esquimales, cómo sobrevivían los esquimales, cómo transportaban, cómo se comunicaban ante situaciones extremas, de frío extremo. Él crea un plan y dentro de sus prioridades, 3 que me llamaron muchísimo la atención fue primeramente el transporte. Él priorizó llevar trineos que iban a ser jalados por perros. El segundo prioriza reunir un equipo de expertos entrenadores en perros, expertos exploradores, esquiadores, científicos. Y su tercera prioridad grande fue el ropaje, el tipo de ropa que debían llevar para aguantar ese frío extremo durante el tiempo prolongado que iban a tener para esta experiencia. Y los alimentos, ¿verdad? Las provisiones. Ahora que hablábamos de prioridades, los alimentos son claves, fundamentales, ¿verdad? Y así también medicamentos. Algo que me llama mucho la atención fue que cada ciertas millas, cada ciertas horas que ellos se movilizaban durante el día, creaban una pequeña base y en esa base iban poniendo provisiones. Uno de sus objetivos para Roald Amundsen era viajar lo más ligero posible y también tener provisiones al regreso. Por otra parte, el grupo B fue comandado por el ex capitán de la Marina, Robert Falcon Scott. Robert tenía un objetivo muy claro dentro de su plan y su prioridad número 1 era el tiempo, la velocidad. Él sabía que él quería ser el primero en quedar en los libros de la historia como el hombre que junto con su equipo conquistó el Polo Sur. Por esto, él trajo recursos, llamemos maquinaria, que fue tecnología de punta en ese momento tal vez, y sin darse cuenta era maquinaria pesada. Entonces, su segunda prioridad era llevar trineos motorizados y también caballos. Y su tercera prioridad, interesante, él priorizó llevar más gente. Su grupo era en número, en cantidad eran mayores que el grupo A. Y además de esto llevaba mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque también llevaba mucho más peso. Muy bien, ¿cuál fue el desenlace? ¿Cuál fue el resultado de estas prioridades? Ok, entonces, el grupo A, ellos partieron para finales de octubre del año de 1911 y llegaron al Polo Sur por allá de diciembre, mediados de ese año. Ellos lograron regresar y el expresidente de aquel momento, Theodore Roosevelt, les felicita, les envía todas sus felicitaciones y hace todo un evento para agradecer y para, bueno, hacer resaltar todo lo que ellos lograron. Parte de lo que se les pregunta, cuáles fueron desafíos que tuvieron durante el transporte como equipo o durante la hazaña que cumplieron, fue que uno de los miembros de su equipo se infectó un diente y ellos, no siendo médicos, tuvieron que sacarlo para cuidar la vida de esa persona. El grupo B, por otra parte, ellos salieron en noviembre del mismo año. Ellos, al 5º día de haber arrancado su travesía, su misión, los motores de sus trineos fallaron y dejaron de funcionar. Esos trineos no fueron diseñados para situaciones extremas y de gran incertidumbre, porque no sabían lo que iba a pasar, a lo que se iban a enfrentar. Entonces, gracias a su buen plan, llevaban caballos y los caballos tuvieron que empezar a jalar los trineos, pero esos caballos tampoco estaban capacitados ni entrenados para esos fríos o para esa misión y empezaron a enfermar y se convirtieron en un peso. Terminaron sacrificando a esos pobres animales. ¿Y qué sucedió después? Su gente, su grupo tuvo que empezar a jalar los trineos y todas las provisiones y todo el peso que llevaban hasta llegar al Polo Sur. Ellos llegaron un mes después del primer grupo, en enero del siguiente año. Lo trágico de esto es que no regresaron. Ellos murieron en el intento de regresar a casa. Y algo que a mí me llama muchísimo la atención fue que es parte del outcome, del resultado de esto es, no sé qué hizo Amundsen para lograr priorizar y tener éxito en un ambiente de tanta incertidumbre. Y yo me pongo a relacionar lo que yo hago, quizás mis decisiones no son como las de él, pero me pongo a relacionar que a veces tengo muchas tareas, muchas actividades, muchos entregables, tengo situaciones de urgencia, tengo que entregar rápido, pronto, ser asertivo y productivo al mismo tiempo. Y yo decía,
wow, lo que hizo Amundsen fue maravilloso, porque ante tanta incertidumbre y siendo el primero y su primer grupo en llegar al Polo Sur, lograron resultados extraordinarios. Lamentablemente, ellos tuvieron éxito, el grupo de Scott no tanto, y gracias a Dios, al cielo y a la vida, nosotros no tenemos que tomar decisiones de vida o muerte. Pero sí muchas veces, y yo lo relaciono, me pregunto, ¿qué hago cuando todo es urgente? Y ahí es donde me nace esta pregunta, ¿qué hacemos cuando todo es urgente y tenemos tantas cosas? Bueno, Amundsen fue muy efectivo. Y para esto quiero introducir la primera técnica de priorización que vamos a ver el día de hoy, que es la matriz de Eisenhower, o también le llamamos la matriz de urgente importante. Un tip que quiero dar para iniciar: ¿cuándo la puedo usar, Daniel? ¿Cuándo me es útil la matriz de Eisenhower? Hay que pensar muy bien en los tiempos. Cuando yo tengo entregables que son para hoy, inmediatamente, para mañana, para esta semana, para ayer, y necesito entregarlos, necesito sacarlos, la matriz de Eisenhower me es muy útil. Y también está la cantidad del número de actividades, de tareas. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí a veces muchas veces me ha ocurrido que tengo mi cabeza llena de tantas tareas, tantas cosas. Y ayer hablaba en el Burnout de un coffee talk que asistí, que a veces usted ni siquiera duerme bien pensando en trabajo y en tantas actividades. Y a veces nos pasa eso. A mí, por lo menos a mí me ha ocurrido. Y aquí la matriz de Eisenhower es de gran ayuda porque nos permite priorizar entre todo ese montón de tareas y actividades y los tiempos, la urgencia. Ahora veamos qué es. Se describe muy simple. La matriz de Eisenhower es una herramienta de toma de decisiones simple y efectiva que ha sido probada durante muchos años. Me permite a mí priorizar a corto, mediano, largo plazo e incluso desechar aquellas distracciones o actividades que no me van a generar ningún valor. Para explicarla mejor y más detalladamente cómo podemos utilizarla, ya vimos para qué sirve, qué es, ahora vamos a ver cómo podemos utilizarla. Bueno, para esto la matriz se divide en 4 cuadrantes o 4 cajas. Lo que es urgente se tiene que clasificar. Para explicarla aún mejor, quiero que conozcan y voy a introducir a mi amiga María, que trabaja en una importante empresa de tecnología. Ella trabaja en el departamento de marketing y tiene mucha experiencia. Utiliza la matriz de Eisenhower y nos va a explicar cómo es que ella prioriza. Entonces, en el primer cuadrante tenemos el hacer, las actividades que debemos hacer inmediatamente. Aquí son las actividades que tenemos altamente urgentes y altamente importantes. ¿Cómo identifico yo eso? Bueno, podemos relacionarlo con escalaciones, con emergencias, con crisis, con entregables, los tiempos. Si tengo que entregar algo para hoy, pues aquí va. Para mí, durante esta semana, esta conferencia, este taller ha sido una prioridad que he tenido ahí, en el cuadrante número 1, para prepararme y para traer el material. ¿Qué es lo que hace María, por ejemplo? Bueno, ella me dice, inmediatamente yo priorizo correos urgentes, asistir a daily stand-ups, reuniones con mi equipo diarias, correos de escalaciones, inclusive realizar presentaciones, porque ella tiene que presentar sus resultados al cliente, a su equipo gerencial, a su equipo interno también. Luego pasemos al segundo cuadrante, que son las actividades que son altamente importantes y son medianamente urgentes. ¿Cuál es la ventaja? Que yo puedo pensar y decidir cuándo realizarlas, cuándo ejecutarlas. Y aquí es donde yo planeo. Yo puedo colocar aquí actividades que van a ser oportunidades para desarrollo personal o profesional, oportunidades para darle mayor valor a mi cliente. Y aquí entonces empiezo a ir programando tiempos para desarrollar esas actividades. ¿Cómo lo hace María, por ejemplo? Pues ella tiene un evento de networking, tiene 3 meses de tiempo, ella puede ir en el tiempo, valga la redundancia, reuniendo y priorizando las actividades que debe realizar. Ella está mentoreando gente en su equipo. Esto no pasa de la noche a la mañana, entonces ella puede ir mentoreando sus compañeros en el tiempo. Ella tiene bien establecidos sus objetivos de desarrollo profesional de este año. Los va a ir desarrollando también el tiempo. Su manager llegó y le dijo, mira, necesitamos hacer un análisis, o su cliente también, necesitamos hacer un análisis de los competidores. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Cómo logran tantas ventas? Porque nosotros necesitamos mejorar ventas. El tercer cuadrante es el de las cosas o actividades que son urgentes,
pero son medianamente importantes. Y una aclaración acá es que Eisenhower dice que son cosas no importantes, pero seamos honestos, o sea, en nuestro trabajo, en nuestra vida profesional, casi todo es importante y casi todo es urgente. Entonces podemos clasificarlo un escalón más abajo, las cosas que son medianamente importantes. Y aquí lo que debemos pensar es quién lo puede hacer, quién me puede ayudar a mí a realizar estas tareas. Y a veces relacionamos esto con roles de opuestos, de liderazgo o gerenciales, pero individualmente también podemos hacerlo y poner en práctica habilidades como el trabajo en equipo, la colaboración, el conocimiento, porque siempre va a haber alguien que tenga más conocimiento que yo y podemos aprovechar eso, podemos apalancarnos de eso. Entonces, ¿cómo delegamos actividades? Identificando primero aquellas que otras personas puedan hacer igual o mejor de lo que yo lo hago. ¿Cómo lo hace María? Bueno, ella dice, yo estoy mentoreando un equipo. Yo puedo asignarles a ellos tareas de actualizar un post, un blog, perdón, una vez al mes. Yo les voy enseñando y ellos lo pueden ir haciendo. Asistir a reuniones que otras personas tienen el mismo conocimiento o más que el mío y pueden ayudar también. Revisar feedback de cliente, planear ciertas reuniones durante el mes. El cuarto cuadrante es el cuadrante de las casi que distracciones, de las actividades que debemos remover. Son aquellos elementos o ítems que no nos están generando ningún valor y podemos remover o dejar de pensar en ellos. ¿Cómo relacionamos esto a la vida real? Bueno, vean lo que hace María. A María se le asigna analizar los competidores. Ella puede ir a redes sociales y empezar a buscar cómo es que otras empresas competidoras hacen su publicidad, cómo es que están vendiendo, qué herramientas están utilizando, cómo se están apalancando en la inteligencia artificial, por ejemplo, hoy día. Pero el problema acá se puede convertir cuando María se distrajo y empezó a ver en redes sociales qué está pasando con Shakira y cuál es su última canción y ahora qué hace Piqué. Entonces ya ahí se le van 2 horas, 3 horas del día que se distrajo por completo. Entonces, este tipo de actividades tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, de donde nuestro cerebro nos está llevando o guiando, a veces inconscientemente, y poder colocarlas en el cuadrante de las cosas que me están distrayendo y no me generan valor. 3, 4 tips que quiero dar para cerrar con esta matriz son, primero, es importantísimo determinar o conocer cuál es el objetivo, cuál es la meta, ¿verdad? Importante para mi cliente. ¿Cuáles son los objetivos, la visión de mi compañía? Para entender luego hacia dónde va mi compañía. Mi segundo tip es, hagamos una lista de todas las actividades que nosotros tenemos en nuestra cabeza que a veces nos abruman. Mi tercer tip es, empecemos entonces, ahora sí, a hacer un filtro de aquellas actividades que se relacionan con los objetivos de mi cliente, con los objetivos de mi empresa o incluso personales, dependiendo de donde usemos la matriz. Y empezamos a hacer un filtro y empezamos a relacionar qué actividades realmente debo priorizar en esta matriz. Y por último, entonces podemos empezar a clasificar en el cuadrante 1, 2, 3 o 4. Muy bien, entonces, vimos ya en la matriz de Eisenhower cuándo se puede utilizar, qué es, cómo utilizarla. Ahora les voy a dejar a mi compañero Craig, que nos va a explicar de la segunda técnica de priorización. Listo, Dani, gracias. Ahora, quizás no sé si Mau, hay alguien con alguna consulta o algo que quieran preguntar antes de proseguir. Sí, ya saben, la gente que está acompañándonos, nada más nos levantan la mano, pueden utilizar el módulo de preguntas y respuestas o su pregunta en el chat. De momento, muchachos, no tenemos ninguna pregunta. Perfecto. Entonces, seguimos. Esta técnica se llama o se le dice Moscow porque trata de abarcar el must have, should have, could have, and will not have. Entonces, en mi percepción, esta es una técnica que es un poco más empírica porque se vuelve más fácil asociar a temas de día a día, porque hay cosas que simplemente sabemos que tenemos que tener sí o sí. No necesitamos como ninguna fórmula exagerada, simplemente soluciones de día a día que al final si tengo, por ejemplo, un problema en la casa y se me inunda una canoa, ¿verdad? Y
necesito resolver, sí o sí tengo que cambiar la canoa. Entonces ahí, a la hora de priorizar otras cosas que tengo que hacer en la casa, es muy evidente que tengo que tener cierto ítem, producto, acción, ¿verdad? En este caso, esto representaría la M en Moscow, el must have. Esto es un requisito indispensable para el éxito de lo que vaya a desarrollar como producto, ¿verdad? Como acción. No necesariamente se prioriza razón monetaria, técnica de retorno de inversión, simplemente es que tiene que ser sí o sí. Luego en el próximo slide vamos a estar mostrando, digamos, un ejemplo de cómo sería un desarrollo de los diferentes aspectos de las letras, ¿verdad? En este caso el should have son cosas que necesito tener, sin embargo, no son de vida o muerte para el producto, ¿verdad? Podemos tener requisitos adicionales, ¿verdad? Que siguen siendo importantes para dar valor a un producto. Sin embargo, no son la esencia del producto como tal. Entonces, ese es el should have, ¿verdad? Un carro tiene que tener 4 llantas, bueno, o al menos tiene que poder desplazarse, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser, no sé, llantas para barro, llantas para... son requisitos de que sí, el must have sería tener llantas, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser aro de lujo, ¿verdad? Que con eso llego al could have, ¿verdad? Que son ya los nice to have que llaman, ¿verdad? Que pueden ser accesorios extra, cosas lujosas, por ejemplo, en un condominio que haya piscina, no es indispensable, pero qué bonito tenerlo, ¿verdad? Ir al supermercado y poderse comprar ese vinito o ese chocolate, ¿verdad? Que no hace falta, pero qué rico tenerlo, ¿verdad? Entonces, ese sería el could have, y el will not have son cosas que independientemente si están o no, no van a hacer ningún tipo de diferencia, inclusive pueden llegar a desvalorizar más bien el producto y desviar la atención, ¿verdad? Entonces, es importante ver cómo analizamos esa priorización. Sin embargo, es un paso que se siente más natural. Entonces, para ver el ejemplo en un condominio, ¿verdad? Ahora que están tan de moda este tipo de residencias, esto es un ejemplo de un proyecto habitacional, por así decirlo. Ahorita, o sea, es sí o sí indispensable, ¿verdad? En un condominio, llámese casa en condominio o torres, no sé cómo se refieran en otros lugares, pero tiene que haber ya sea, llámese casas, apartamentos, habitaciones, estudios, eso es un definitivo sí o sí. Tiene que haber parqueo, tiene que haber electricidad, tiene que haber suministro de agua, tiene que haber conectividad entre calles. Esos son simplemente innegociables que tiene que tener. Luego, cosas que debería tener, ¿verdad? Más no limita el uso de las instalaciones, pero que tenga jardines. Ahora, el tema de seguridad, que es tan importante, y sobre todo es una de las razones por la cual la gente prioriza ir a un condominio, es el tema de la seguridad. Entonces, el tema que sea un lugar, ¿verdad? Con guarda, con agujas, ¿verdad? Que haya un sistema de reporte, ¿verdad? Las personas que lleguen. Luego que haya facilidades a la hora del mantenimiento, personas que estén encargadas de recoger la basura y demás. Aquí tal vez el caso de housekeeping es más que todo mantenimiento de las instalaciones, digamos a lo que se refiere el cuadro. Luego están los could have, que serían los mismos como los detallitos ahí, los que le dan ese valor agregado, sin embargo no son indispensables. Bonito tener circuito cerrado de cámaras, tener una planta de tratamiento independiente en el condominio, por ejemplo, que tener piscina, gimnasio, canchas de tenis, playgrounds. Son cosas que dan valor agregado y creo que es bastante sencillo de entender ese concepto. Y luego los que no vamos a tener serían estructuras prefabricadas,
inclusive, bueno, el proofing es como antisísmico de una base antisísmica, pero externa. Luego tener como un internet café o tener un salón de fiestas, un anfiteatro, al final son cosas que pueden dar algún tipo de valor, sin embargo, pueden incrementar los gastos, no solo operativos, sino que a la hora de construir o invertir en el condominio, que al final simplemente todos los otros tienen un mayor valor para el día a día y para los interesados en el condominio. Entonces, más o menos esta es la técnica del Moscow. No sé si hay algún comentario por ahí antes de seguir con Dani de nuevo. Nuevamente a toda la audiencia, si tienen preguntas, recuerden, pueden hacer uso de cualquiera de los métodos que tenemos a disposición. Chicos, podemos continuar. De momento no hay ninguna pregunta. Excelente, gracias. Excelente, gracias. Gracias, Craig, gracias, Juan. Bueno, ahora hablemos de la técnica, la matriz de impacto-esfuerzo, la tercera que traemos hoy. Esta es una matriz o es una técnica estratégica. ¿Por qué estratégica? Porque acá debemos preguntarnos, y un tip que doy es, mucho depende de la importancia que le dé mi cliente o que le dé yo, si la uso en mi vida personal también, a las actividades que voy a realizar. ¿Por qué? Porque el orden de importancia que tienen las actividades va relacionado con el retorno de la inversión que el cliente hace en términos de ganancias, de utilidades, sí, económicamente hablando. ¿Cuándo es funcional? Cuando tenemos que ser estratégicos en a qué le voy a dedicar tiempo, a qué actividades le voy a dedicar tiempo. Puedo estar nadando en un mar de actividades, pero entonces yo decido a cuáles le voy a apuntar y me van a traer la mayor ganancia para mi equipo, para mí, para mi cliente. Ahí las podemos utilizar. Ahora bien, ¿qué es? Al igual que la matriz de Eisenhower, esta es una herramienta de toma de decisión que también es simple y nos ayuda a ser efectivos. Priorizamos acá el nivel de importancia. Aquí nos enfocamos en el impacto y en el esfuerzo. Entonces, voy a explicar los cuadrantes, cada uno de ellos, pero también traigo un ejemplo para ser un poco más claro sobre cómo utilizarlo, por aquello que me pierda un poquito acá explicando cada cuadrante. A ver, empezamos con los quick wins, las ganancias rápidas. Acá lo que hacemos es, vamos a revisar con nuestro cliente, con nuestros líderes, con el líder de proyecto, con mi gerente, cuáles son aquellas actividades que van a tener mayor ganancia y están relacionadas a la visión de mi empresa. Y yo como desarrollador o yo en mi área de departamento donde estoy, sea solo o sea sola o sea con mi equipo, voy a estimar cuánta energía, cuánto esfuerzo, cuánto conocimiento, cuántos recursos necesitamos para poder cumplir con eso. A este quick win le llamamos el cuadrante también de el low hanging fruit, que son la manzana que está colgando de primera, se ve deliciosa, no tengo que esforzarme mucho para tenerla y la como. Así son aquí las actividades que debo enfatizar o que debo priorizar. El segundo cuadrante es el de los big bets, las oportunidades, las apuestas. Acá mi cliente me dice, desarrollar esta aplicación va a traer muchas ganancias económicas a la empresa. Vamos a vender muchísimo. Pero resulta que mi equipo técnico para desarrollar esas actividades tiene que dedicar meses o hasta años, inclusive hasta desarrollar conocimientos que no tienen o aprender a usar herramientas que no saben. Entonces acá un tip que yo doy es, debemos utilizar herramientas o técnicas como el MVP o el POC, el mínimo producto viable, o las pruebas de concepto. Porque acá lo que vamos a hacer es apostar a trabajar a largo plazo. Y yo con pruebas de concepto, al negociar esto con mi cliente, lo que voy a hacer es, de manera incremental, cada poco tiempo voy a ir dándole un entregable que se puede convertir en una especie de bola de nieve, que se va a ir agrandando
hasta que logremos el objetivo final que va a traer las ganancias tan esperadas. Pero desde un principio, con pequeños incrementos, podemos inclusive obtener ganancias más pequeñas. En el tercero tenemos las tareas, que es ese amarillito como anaranjado. Tenemos las tareas de relleno. Acá el cliente me dice, esto no me genera mucha ganancia. Y yo digo, bueno, para mí esto es fácil desarrollarlo. Lo puedo hacer en un día, lo puedo hacer en una semana, lo puedo hacer en poco tiempo. Entonces son tareas que en mi tiempo libre o mi equipo en su tiempo libre puede realizar y ejecutar. Y por último tenemos las tareas que son menos gratas, menos gratificantes. Aquí es donde mi cliente me dice, esto no me genera mucho beneficio o prácticamente nada de beneficio. Y a mí o a mi equipo nos consume mucho tiempo desarrollarlo. O nos demanda muchos recursos también a nuestra compañía o a nuestro equipo poder desarrollar esas tareas. Entonces, acompáñenme ahora a conocer a David. A David se le contrata en el mismo equipo de marketing que trabaja María, pero David tiene el puesto de Full Stack Developer. David, como lead del equipo de Full Stack de Development, perdón, se reúne con María y se reúne con el cliente. Y en conjunto los tres empiezan a hacer lluvia de ideas y crean una especie de prioridad, lista de aplicaciones, productos digitales que podemos desarrollar y le puedan traer algún beneficio a la empresa. Pero entonces llega mi cliente y gracias al análisis de competidores que hizo María y otros análisis que ha hecho, y determinan entre ellos que algo que en este momento le puede generar impacto porque necesitamos vender de inmediato y empezar a generar ganancias, es un e-commerce site. Ese e-commerce site o un marketplace nos pueden ayudar a posicionar nuestro producto y atraer más clientes y también a vender más de lo que hacemos hoy. Entonces el cliente dice, sí, definitivamente estas prioridades son altas. Pero acá es donde entra a jugar David, porque David dice, bueno, para desarrollar un e-commerce site yo tengo experiencia, me es fácil, lo puedo hacer rápido, pronto, genial. Entonces es un esfuerzo bajo. Y esta es una técnica cualitativa, donde estamos poniéndoles como rangos, solamente bajos o altos, al impacto y al esfuerzo para entender a dónde priorizo. Entonces dice David, bueno, el esfuerzo para mí es bajo de desarrollo. Entonces, este es el quick win que en el cuadrante anterior lo vemos como quick wins, ganancias rápidas. Entonces aquí es donde apostamos de primero, hay que empezar por ahí. Segundo, el marketplace, el impacto es alto, pero David dice, para desarrollar esto sí nos va a tomar más tiempo, porque mi equipo y yo no tenemos experiencia o porque no tenemos todo el conocimiento. Entonces, este es una oportunidad de ir en el tiempo priorizando actividades y tareas que nos puedan llevar a cumplir ese objetivo para el cliente. Y ya después tenemos desarrollar una aplicación web. Bueno, no tiene mucho impacto. Y David dice, para mí desarrollar esto cuesta mucho tiempo, mucho recurso, consume mucha energía. Y lo mismo un website. Para un website, David dice, es fácil, yo lo puedo desarrollar rápido junto con mi equipo. Pero el cliente dice, esto no tiene mucho impacto. Entonces ya empezamos a clasificar aquí como una tarea de relleno. Y la aplicación móvil como una tarea no gratificante, que no nos va a traer mucho beneficio. Al igual que tenemos una técnica cualitativa que podemos utilizar así en columnas, porque hay personas que también nos gusta trabajar habemos personas que nos gusta trabajar con mural o con un Kanban board, podemos utilizar también esto, hasta un Excel, para poder clasificar y priorizar con esta técnica cualitativa. Existe otra técnica en la matriz de impacto-esfuerzo que es cuantitativa. Esto es para los amantes los que somos amantes de los números. Acá podemos utilizar técnicas como las de Fibonacci, podemos reunirnos con nuestro cliente o con nuestra organización y definir rangos numéricos para poder dar impacto-esfuerzo de acuerdo a un número, sea de 1 a 5, 1 a 10, lo que queramos. Pero aquí sí ya es buscar técnicas numéricas que nos permitan a nosotros luego estimar y clasificar por orden de prioridades. Bueno, ya vimos entonces cuándo se puede utilizar estratégicamente, qué es la matriz de impacto, esfuerzo, cómo se puede utilizar a través de dos técnicas, cualitativa o cuantitativa. Mis tips acá son definitivamente reunámonos con cliente, con nuestro equipo de liderazgo para definir esas prioridades, para entender de lo que estamos haciendo, qué tiene más valor, porque a veces nos dejamos ir por muchas actividades en el día a día y olvidamos el objetivo, el big picture, que tal vez alguien, mi líder, mi cliente, están viendo y tienen más fresco ese camino que debemos seguir
o a veces establecer prioridades con mi líder más cercano me permiten a mí invertir mi tiempo en actividades que me van a generar mayor beneficio y no gastar mi tiempo en actividades que al final no cumplo con los objetivos de mi cliente o de mi equipo. Y sí estoy gastando mi tiempo y mi energía, porque a veces no es que no hacemos nada, es que estamos haciendo mucho, pero no vemos los resultados. Acá es donde entra a jugar la matriz impacto, esfuerzo, a ser más productivos, a ser más asertivos hacia dónde nosotros nos dirigimos con las actividades que realizamos. Y para cerrar acá, esos son mis tips. Vamos a pasar con Craig a una gran pregunta que nos hacemos, que es técnicas de priorización. ¿Cuál es la mejor? Ok, gracias, Dani. Pues, ¿verdad? La pregunta del millón, ¿verdad? Que al final no tiene una respuesta tan sencilla, ¿verdad? Es como dicen, ¿cómo le gusta a usted el whisky o cómo le gusta a usted? O sea, al trago que a usted más le gusta es el que a usted más le gusta. No tiene el que Dani o el que Craig o el que Mau dicen, ¿verdad? En este sí hay que tomar en cuenta las necesidades, eso sí, ¿verdad? Es importante. La madurez del equipo. Hay muchas cosas que deben considerarse a razón de implementar una priorización, por ejemplo, si se tiene la madurez, el conocimiento técnico, si se tiene el presupuesto para hacer, ¿verdad?, el producto. Entonces ahí es donde se empiezan a ubicar en cuadrantes, si fuera el caso. Hay varios métodos de priorización, vamos a mostrar algunos. Por ejemplo, en el siguiente slide, aquí Dani nos comparte. Ahí, en este caso, voy a mencionar 8, Moscow, que ya lo vimos, ¿verdad? Es bastante simple. Es con productos o ítems que son tan más a la vista, ya están ahí al ojo, ¿verdad? Para ver cuál es el valor real y también el que tiene el mínimo, cuando se puede dar un mínimo producto viable, ¿verdad? Este se vuelve más sencillo porque el espectro para el día a día no tiene un valor numérico como tal. En el caso de Kano, que es el siguiente, es más orientado hacia el usuario final y si lleva informaciones comparativas de si un cliente le funciona, como decir, un feature, algún tipo de funcionalidad, ¿verdad? Entonces, por ahí ya se hace un poco más complejo. Está RISE, igual que también tienen varios contextos de información numérica. Luego Eisenhower, que ya Dani nos explicó, ¿verdad? Que tiene una sencillez muy similar a la de Moscow también. Sin embargo, se utiliza más el cuadrante para ubicar lo urgente. En el caso de la matriz de complejidad y esfuerzo, ahí sí cambia un poquito porque también hay que incorporar el hecho de que si tenemos, ¿verdad?, el conocimiento técnico, ¿verdad? Porque también hay que tomar en cuenta justamente el esfuerzo. En el caso del WSGIF, que al menos en mi caso y en el de Dani, que trabajamos en Amadeus con SAFe, es la herramienta que se utiliza para priorizar y sí lleva un componente complejo de variables numéricas para asignar números a las prioridades. Luego está el Walking Skeleton y pasando a otros dos, que fue el billete de $100 con el cual iniciamos la conferencia. Básicamente en qué gastaría su plata, razón de prioridad. Y el otro que quisiera mencionar es el costo de demorarse en hacer un producto, ¿verdad? Que también mencioné un poquito el tema a razón de que si no cambia esa canoa, por darle el ejemplo a lo que mencioné ahora temprano, en el momento que se venga el invierno,
cambiar la canoa se vuelve una prioridad, porque el no hacerlo me va a costar mucho más después y va a tener más estragos, ¿verdad? Entonces, eso es una técnica de priorización también. Y eso es lo que quería mencionar, Dani, ahí con el cierre. Listo, gracias, Craig. Excelente. Pues usted que hoy nos está viendo acá, nosotros definitivamente lo que queremos es que con esta charla, con este workshop, podamos llevarnos algo que nos sea de utilidad para ser más asertivos, para ser más productivos. De estas herramientas podemos maximizar nuestro potencial si las utilizamos. Si ya las usan, genial. Si no las han usado nunca, las recomendamos muchísimo. Como veíamos ahorita en la matriz que mostraba Craig, son simples las que trajimos y que nos va a hacer más productivos, nos va a ayudar a manejar mejor nuestro tiempo, ser más asertivos. Entonces, pues nada, agregar un poquito de valor a cómo trabajamos, a la calidad de vida que nosotros mismos tenemos como personas, es lo que queremos hacer a través de este taller. Y estas herramientas podemos combinarlas entre sí, claro que sí. Por ejemplo, Eisenhower podemos utilizarla para priorizar entre muchas actividades y después utilizar una matriz como la de impacto-esfuerzo para ser más asertivos en cuáles de todas esas actividades que ya yo prioricé debo enfocar mi tiempo, debo enfocar mis recursos y mi energía y sacarle el mayor provecho, ser más asertivo. Para ir cerrando, queremos ver si existen preguntas, consultas por ahí, Mao. Hola, sí, tenemos dos preguntas. La primera es de Milton José Gross y dice, ¿cómo lidiar con las solicitudes de última hora que podrían interferir con las tareas que ya se han priorizado? Hay que repriorizar y de ser así, ¿eso no es contraproducente? Y la segunda, que es de un participante anónimo, dice si podríamos, por favor, compartir la presentación, ya dado que se ve sumamente ordenada. Bueno, voy a atender a don Milton, que todos los días de la vida igual me sigue calentando la cabeza. Pues no, Milton. ¿Cómo priorizar en este caso? Pues ahí es donde hay que tomar precisamente el valor de no hacer las cosas, ¿verdad? ¿Qué método se usaría en este caso? Por ejemplo, dado el nivel de urgencia, ¿verdad? Podríamos utilizar Eisenhower, me parece a mí, ¿verdad? Porque se vuelve urgente algo, entonces habría que desplazar ese ítem que ya existía, por decirles en el backlog, ¿verdad? Para ver cuál es el valor, y inclusive también se podría utilizar impacto-esfuerzo, ¿verdad? Porque en este caso, ¿qué tanto nos demanda, ¿verdad? Hacer ese cambio de requerimiento, de requisito, ¿verdad? Y qué tanto esfuerzo. Tal vez a la hora de mover esa prioridad que entró de última hora, es como decía Dani, es un low hanging fruit que sin mucho esfuerzo ya resolví algo y ya me generó muchísimo impacto, ¿verdad? Entonces, son las cosas que se pueden tomar en cuenta a la hora de tomar esa decisión. No sé si te aclaro un poquito. Excelente. Quisiera agregar a lo de si es contraproducente tener que estar repriorizando. Vieras que es un tema bastante, se las trae. Es interesante porque parte de priorizar también conlleva otro tipo de habilidades como negociar, ¿verdad? Y a veces es importante tener claro cuáles son mis prioridades para yo después, si llega mi cliente y me dice, es que tenemos una emergencia, tenemos una crisis y necesito que haga esto ya para ayer. Entonces aquí la clave es negociar con el cliente y decirle, claro, pero vea la lista de prioridades que tenemos en orden número 1. Entonces, ¿podemos tomarlo? Claro que sí, pero nuestros recursos también son limitados en tiempo e inclusive hasta en conocimiento dependiendo de lo que se nos pida. Y ahí es donde sí, es correcto, podemos agregar a nuestra lista de prioridades algo nuevo, pero eso va a generar un impacto. Todo en la vida tiene un efecto rebote, así que algo me va a mover hacia abajo o hacia hacia algún otro cuadrante, porque si mi cliente me dice a mí, y ahí es donde está la clave, ¿qué es más importante para mi cliente? Yo se lo puedo recordar.
A veces en el día a día se nos va qué estamos haciendo y a veces mi cliente no tiene tanta visibilidad o a veces mi lead o mi PO no tienen tanta visibilidad de lo que estoy haciendo y yo puedo dar esa visibilidad y negociar para que se sepa entonces, ok, yo estoy cambiando esa prioridad por otra o estoy agregando algo nuevo y eso significa más esfuerzo del que tengo que dar de lo que vengo haciendo. Y entonces esa comunicación, esa negociación nos permite ser también efectivos, aunque tengamos que repriorizar. Claro, y a eso nada más viene el tema de lo que fue la primera charla del Fest, que es el Product Mindset, ¿verdad? Tener siempre en mente cuál es el norte y los requerimientos que realmente tiene tu cliente y la expectativa que tiene de. Entonces, siempre eso es importante para aclarar y entender cuando llegan nuevas prioridades para ellos, el por qué hay que tomarlo en cuenta para hacer ese ajuste y el valor que se le está aportando al cliente al final del día, ¿verdad? Súper, tenemos dos preguntas más. La primera es de alguien anónimo. Dice, para el caso de priorización de tareas personales, ¿con cuáles métodos nos recomiendan iniciar? Y entendiendo que al final vamos a elegir la que nos sirva mejor a cada quien. Y la segunda pregunta es, ¿cuál método de priorización sería más efectivo a la hora de aplicar a nuestro crecimiento personal? Ok, Yo puedo tomar, dale. empezar con la primera pregunta, que es, ¿cuál recomendamos más para nuestra vida personal? Yo uso mucho, y les soy honesto, uso mucho Eisenhower porque a veces tengo mucho que hacer y a veces hago algo. Y no es que sea una buena práctica, pero a veces me pasa que combino mis actividades de trabajo con mis actividades personales y me siento abrumado por el montón de cosas que tal vez tengo que hacer. Y uso Eisenhower porque me ayuda a ver qué cosas son urgentes. A nivel personal, yo puedo ver, ok, si por ejemplo tengo mi familia, bueno, ver porque si alguien se enfermó o si yo me enfermé o si tengo que asistir al médico por alguna cita urgente. Entonces, Eisenhower me ayuda a priorizar las cosas que son urgentes. Mira, que pagar recibos. Ah, bueno, Eisenhower me recuerda porque yo puedo planear en el tiempo. Entonces, lo pongo la segunda cajita de lo que tengo, los pagos que tengo que ir haciendo a futuro para tener un recordatorio, el 15 de cada mes, el 30 de cada mes. Mira qué cosas puedo delegar. Yo puedo compartir tareas con mi pareja, con mi cónyuge, y ahí yo puedo empezar a decir, bueno, tenemos que llevar los chiquitos a la escuela. ¿Puedo delegar? Ajá, bueno, está bien, voy delegando tareas que podemos compartir en familia o a nivel personal con amistades también. Entonces, yo uso mucho Eisenhower, pero también depende de eso, de la urgencia de las tareas, de la cantidad de tareas. Y si quiero ser todavía más estratégico, como en el desarrollo profesional, desarrollo de conocimiento, ¿verdad? Y de carrera, siento que la matriz de impacto-esfuerzo me puede ayudar mucho. ¿Por qué? Porque el impacto de qué carreras quiero estudiar, qué certificaciones quiero llevar, me permiten entender y analizar, bueno, cuál va a ser el retorno de mi inversión, de todo el dinero que voy a pagar, cuál va a ser el retorno que yo voy a obtener a 1 año, 2 años, 3 años de llevar esta carrera o de tener esta certificación. Ahí me ayuda muchísimo también para entender, ok, bueno, mis energías son limitadas y a mí a veces me pasa, tengo que trabajar y tengo que estudiar el fin de semana. Entonces el fin de semana yo hago una combinación entre Eisenhower y la matriz de impacto-esfuerzo, porque priorizo primero entre todas las actividades cuáles considero que son las más importantes. Y bueno, estudiar es una. Y cuando vengo y utilizo la matriz de impacto-esfuerzo, digo, bueno, pero ¿qué voy a estudiar? Que al final me pueda traer beneficios a mí personales, profesionales y económicos también en muchas ocasiones. No sé, Craig, si querías agregar algo. A razón de agregar, pues sí, yo siento que al final la técnica que te va a funcionar mejor es la que realmente abarque todos los momentos o todas las personas implicadas en ese proceso como tal, ¿verdad? Eh, Hay un punto en el cual tienes que tomar en cuenta que si está la parte financiera, ¿verdad? Tenés la plata para poder pagarte los cursos, si tenés ya cierto conocimiento o empezás de cero,
si hay un retorno de inversión inmediato, ¿verdad? Entonces es importante tomar todas esas cosas en cuenta, y lo digo porque al final puedes inclusive combinar, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo no saco ese certificado? ¿Verdad? Me quedo estancado, puede que llegue alguien y me quite el puesto, o, ¿verdad? Me genera más valor terminar y sacar mi título universitario o una maestría en este caso, ¿verdad? Que me va a tomar X cantidad de tiempo, o puedo sacar un certificado de Scrum, por darte un ejemplo, que me toma, no sé, llámese 3 semanas, ¿verdad? A una maestría que me va a tomar 6 meses, un año. Entonces, hay cosas que tiene que considerarse, que te puede abarcar todo el espacio, ¿verdad? Todo ese espectro de los momentos que va a tomar en cuenta. De nuevo, como dice Dani, el Eisenhower es bastante simple. Lo mismo el Moscow, a razón de que tengo que tenerlo sí o sí. Entonces es fácil de identificar ese tipo de procesos. Y inclusive a mí, que estuve leyendo ahora que me estuve preparando para la charla, el tema de no hacer algo, cuánto me cuesta realmente, porque eso es como el mantenimiento preventivo de un carro, ¿verdad? O sea, mejor hacerlo antes de que, mejor hago el cambio de aceite antes de que después se me quiebre el motor. Entonces, era lo que quería agregar. Gracias, chicos. Tenemos 3 preguntas más. La primera de Mario Angulo. ¿Qué técnica de priorización utilizarías si trabajas con varios equipos ágiles en un mismo backlog? La segunda, dice Sonia Cibaja. Yo no sabía que se llamaba Moscow, pero es bueno para escoger pareja. Okay. Hablando de la vida personal. Muy buen comentario de María. De hecho, sí, para escoger cualquier cosa. Y Sebas Gómez dice, hay una buena técnica, y es decir que no. Siempre es importante decir que no, que está en el cuadrante de tanto Eisenhower como el de Complexity, ¿verdad? Hay cosas que no van y punto. Entonces, es bastante interesante. Chicos, si alguien más tiene alguna pregunta, puede libremente levantar la mano, hacerla en vivo o utilizar los paneles que tenemos abiertos. Bueno, parece que no hay más preguntas. Así que adelante, muchachos. No quiero abusar de... Exacto, estamos sobre estaríamos ya, Mao, cumpliendo la hora exacta. No sé, teníamos una actividad preparada, pero no queremos abusar del tiempo. Ok. No, queremos priorizar y el tiempo es importante. Buenísimo. Dice Mónica Monge, agradecer el tiempo y la dedicación de la presentación y la actitud tan positiva, todo muy bien. Muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias a vos por atender. Chicos, antes de que se me desconecten, voy a pasar en el chat inmediatamente el feedback form, porque para nosotros es importantísimo como equipos ágiles obtener la información que nos ayuden a aprender de todo lo que estamos haciendo. De parte del COE de Agile, de GAP, agradecerles por todas las asistencias a las diferentes charlas que hemos tenido esta semana. Hay un par de podcasts que salen en las semanas siguientes. Porfa, estén atentos para que puedan escucharlos y aprender muchísimo más. A Daniel, a Craig, gracias por esta extraordinaria presentación. Ha sido sumamente enriquecedora. Yo creo que nos llevamos todos un poquito de algo que podemos aplicar en nuestras vidas. Y de parte de toda la familia de Gap, a los Gapsters y los no Gapsters que están conectados en este momento, muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Igual, gracias a todos por su asistencia. Que estén bien, gracias. Chao.